Para todos aquellos que no somos periodistas, consideramos que precisamente el periodismo es el cuarto poder. Algunas veces lo hemos escuchado. O incluso en algunos casos hemos visto la gran influencia de esta disciplina en cambios que se han producido a lo largo de la historia. Actualmente pasa por momentos de cambio y revolución, al igual que en el resto de disciplinas, motivados sobre todo por los nuevos medios de transmisión de la comunicación, que actualmente se encuentran al alcance de todos, no solo los profesionales, son populares y también son universales. Y sobre todo una cuestión, son inmediatos, transmiten la información de una manera inmediata. Y todo esto influye en la manera de ofrecer la información. Hoy aquí nos vamos a adentrar en un aspecto concreto del periodismo, la información de sucesos. Un niño de corta edad se cae a un pozo de 100 metros de profundidad y el operativo de rescate se convierte en la principal noticia en nuestro país durante el tiempo que dura el mismo. Desaparece un adolescente, aparece el cuerpo sin vida meses después y así un sinfín de sucesos que pasan por nuestras retinas día a día y de manera intensiva en los medios de comunicación. Como dice la periodista Margarita Rivière, la violencia emociona, conmueve y conmociona. Y además no es algo de la hora, de los nuevos medios digitales. Está aquí desde tiempos inmemoriales. Y lo importante, el tiempo que dedican los medios, el enfoque que ofrecen y el contenido hace que la opinión pública se haga una idea, algunas veces distorsionada, de la criminalidad real y de la eficacia de nuestros sistemas penales y penitenciarios. Pero aquí vamos a ver por qué los medios prestan esta atención a este tipo de noticias, por qué unos medios invierten más tiempo que otros en dar esta información, si realmente la violencia fascina a la sociedad y por qué, y estas son las primeras preguntas que nos vamos a hacer. Pero queremos ir más allá. Como hemos apuntado, las noticias sobre sucesos copan los titulares y abren noticiarios en la televisión. Pero ¿los medios lo tratan de manera adecuada? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Se puede informar sin caer en el amarillismo y que el medio siga abierto y con audiencia? Esto es lo que vamos a explicar hoy aquí, en este nuevo Se ha redactado un crimen, con nuestro codirector y profesor de periodismo escrito, Víctor Núñez, y un invitado de excepción, el profesor de periodismo judicial de esta casa, Luis Miguel Velda. Bienvenidos. Empezamos. Y una cosa, no vamos a mostrar imágenes macabras. Aún así, les invitamos a que nos acompañen los próximos 15 minutos. Muy buenas, bienvenidos y esta vez pues lo vamos a hacer un poco diferente, ¿no? En el que yo me convierto en periodista. Tampoco quiero que luego me acuséis de intrusismo profesional, pero bueno, haré periodismo algún día. Y creo que traemos un tema bastante interesante que sobre todo toca al ámbito del periodismo y es el ámbito de los sucesos, que como hemos podido comprobar, pues copa la mayor parte de titulares, tenemos todos los días noticias sobre sucesos y me gustaría preguntaros pues varias cuestiones. ¿Por qué es tan importante el suceso para los medios de comunicación? Bueno, como has dicho a través de la frase de la Margarita, todo lo que tenga que ver con violencia pues conmueve, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo inesperado, con en fin, sucesos además que tienen, como has puesto el ejemplo de Totalán, del niño que cayó en algunos casos que veremos aquí, el caso de Julen, el caso de pues, Diana Kerr, el caso de Laura Huelvo. Doblemente conmueve, ¿no? Cuando nos encontramos un suceso inesperado y además un niño de protagonista, pues más aún. Pero otra cosa es que todo lo que sea atractivo para el público puede ser atractivo en muchas cosas, ¿no? Puede ser atractivo, no sé, pues proyectar imágenes eróticas o pornográficas y no ser objeto de los medios eso. Entonces yo creo que la reflexión que todos tenemos que hacer es si todo lo que sea interesante para el público tenemos que prestarnos los periodistas en el ejercicio del periodismo, otra cosa es para los medios de los periodistas a prestarnos a cubrir de una forma desaforada o de una forma desproporcionada los sucesos respecto a otro tipo de información. Los límites son, me parece que sería un asunto de debate en el que tenemos, es verdad que la profesión periodística de un tiempo a esta parte hemos entonado tanto el mea culpa que al final ya no nos queda ni culpa, ni mea, ni entonar, ¿no? Estigmatizados también. Acabamos yo creo que deberíamos ya de empezar a
a no sentirnos tan responsables de todo. Quiero decir, porque parece ser, a mí me hace gracia, y lo discutíamos antes, cuando hablábamos de lo del cuarto poder, decía Víctor, bueno, ojalá fuéramos el cuarto poder, porque en la práctica esto no se nota. Y el primer poder ya echábamos risas, ¿no? Que es lo que tú, de alguna manera, proponías desde el exterior. Bien, nada de eso ocurre, y yo creo que no es una cuestión de ser poderoso, de tener un poder o de tener una capacidad de no solo de decisión, sino de influencia sobre la sociedad, sino que los medios de comunicación, de alguna manera, independientemente de que dotamos de una información a la sociedad en sí misma, somos fiel reflejo de esa sociedad. Y si el medio de comunicación carece, adolece o no tiene, en fin, aquellos resortes éticos que cabría esperar, pues habría que preguntarse si la sociedad los tiene, si habría que reforzarlos por alguna que otra vía. Vamos a dejar, en mi opinión, de entonar ese mea culpa. Yo creo que Margarita Rivière lo decía muy claramente. Efectivamente, un suceso, en particular un suceso dramático, es una novedad, pero es la esencia misma de la información, un hecho noticioso que es novedoso. A mí lo que me preocuparía de lo que ha dicho Margarita Rivière, en lo que estoy absolutamente de acuerdo, es en que ella dijera que conmociona, que emociona y que divierte. Ahí es donde tendríamos que empezar a pensar que eso era un problema, pero de las tres cosas que ella dice, me parece que es totalmente razonable y es algo que, como ciudadano, no solamente como periodista, me parece que es real. Conmociona y emociona un suceso, evidentemente, ¿no? Y ahí entramos. El periodismo debe cumplir una función social, ¿no? Me imagino, con el enfoque que le damos a las noticias. Sobre todo, también hemos hablado de esa función educativa, ¿no? En cierta manera. Nosotros, desde el ámbito de la criminología, nos preocupa sobremanera, pues, el enfoque que se pueda dar, no desde el periodismo, porque también, lo que has dicho, nos sentimos estigmatizados, no todos los periodistas pues son criticables por la manera en la que han llevado a cabo una noticia, han enfocado una noticia, porque hay otros que lo hacen muy bien, la inmensa mayoría, y hay unos medios, que en eso también entraremos como profesor de empresa informativa, en el que, bueno, pues se tiende hacia otro tipo de noticias. Pero yo eso influye. Yo a ver si lo digo bien, desdramatizaría. Quiero decir, ¿os acordáis de las películas de los años 20-30 del periodismo? El periodista parecía que era una persona, un sabueso, un halcón, alguien que pasaba por encima de la... En todo ese tiempo, como todo ha evolucionado, como el tratamiento de la mujer, como la situación de la mujer, por ejemplo, por aludir a un asunto en el que ha evolucionado en positivo y sigue evolucionando, aunque quedan cosas por solucionar. Pues el periodismo también ha evolucionado. Y esos resortes éticos de los que hablaba, en el ejercicio, en el oficio del periodismo, han mejorado sustancialmente. Yo soy muy optimista. A los críticos por el caso Julen, prueba de que interés es este programa que está tratando además del caso Julen y podríamos haberlo olvidado. A los críticos por el tratamiento informativo del caso Julen, yo les diría que, hombre, esto ya no se está tratando como se trataba pues en la información de hace 40 o 50 años del diario del caso, que es un paradigma, por ejemplo, de un tratamiento... Sin irnos más lejos. Exagerado y burdo. No, pero la diferencia es que el diario del caso era un mal diario, era semanario. La gente lo compraba, iba al kiosco y lo compraba si quería o no quería, no lo compraba. Sin embargo, en el caso Julen ha habido una sobreexposición en todos los informativos, es decir, en todo tipo de programas, ya no solamente informativos, sino, bueno, se ha montado un circo mediático donde programas del corazón se estaba informando permanentemente. Y es que un ciudadano era imposible que viviera ajeno en el momento que consumiera cualquier tipo de medio, sea radio, sea televisión, especialmente en la televisión. Entonces, yo creo que no es comparable la situación es decir, tú puedes tener un producto periodístico, como era el caso, muy meritorio en algunas cosas, por cierto, que hemos hablado aquí alguna vez del caso, pero bueno, era dirigido a un público que si quería consumir eso, vuelvo al tema del erotismo, si hay alguien que quiere consumir pornografía o erotismo, podía acudir a un kiosco y comprar esa revista, o puede entrar a determinados sitios donde pero no te están proyectando, aunque tú no quieras, como en el caso de Julen. Y de ahí yo creo que es donde tenemos que hacer la reflexión. Cierto de que no todos los medios lo han tratado igual, cierto que no es lo mismo, y también lo hemos hablado en Se redacta un crimen, normalmente cómo trata informativamente la prensa escrita, bueno, ahora mismo prensa escrita, papel o digital, a cómo lo están tratando las televisiones. Es ahí donde creo que tenemos que hacer la reflexión, pero también estoy muy de acuerdo contigo que
lo de matar al mensajero. Parece que los periodistas tenemos un poder desaforado o que la culpa siempre es de los periodistas de que todas estas cosas, casi que ocurran estas cosas, la culpa la tiene casi el periodismo, ¿no? Entonces, sí, que evidentemente yo creo que como periodista también debemos defender también, pues ese pim pam pum permanente hacia la profesión, pero sí que es verdad que sí tenemos que ser críticos precisamente para velar y defender la necesidad y la vigencia de nuestra profesión en la sociedad, evitar esos excesos. Víctor, sí, a ver, me gustaría... Perdón, un segundo, solo para matizar llevarlo. eso, si estamos de acuerdo, sí, todavía hay que dar pasos en ese sentido, pero en el caso de Julen en particular, creo que los excesos han sido menores de lo esperados. Precisamente a eso iba. Y fácilmente corregibles. Si os parece, vamos a ver dos casos que difieren también, porque uno es el caso Julen, donde el suceso no es el mismo que, por ejemplo, en el caso de Diana Quer o el de Laura Huelmo. En el caso de Julen, el propio Consejo Audiovisual, que es la diferencia que estamos diciendo entre televisiones y medios escritos, el propio Consejo Audiovisual Andaluz sacó una nota en la que decía que, ojo, cuidado con ese tratamiento. ¿Qué opináis sobre eso? Que el propio consejo, un consejo de regulación de la profesión, por llamarlo de alguna manera, o de la manera en la que se salen los sucesos, de ese toque de atención, ¿por qué lo puede hacer? Bueno, pues porque para eso está. Claro, entonces, hay una serie de consejos normalmente vinculados al mundo audiovisual. Pero lo habrá hecho porque ahí habrá visto algún exceso. Porque habrá visto algunos excesos, pero siento ser demasiado optimista como ciudadano, como periodista, pero sobre todo como ciudadano que se ha acercado a los medios de comunicación y en particular a los audiovisuales, no he encontrado excesos como a lo mejor hace 30 años o 40 años, pues el caso de las niñas de Alcácer, que también tengo algunas dudas con respecto al ahorcamiento social, civil, casi que se le prestó a algunos periodistas como Nieves Herrero, que tuvo con el tiempo que pedir disculpas, cuando yo todavía no tengo muy claro que Nieves Herrero se pasara de la raya en un tratamiento de un asunto de un hecho luctuoso como aquel, ¿no? Pero fíjate, el caso viene muy bien que hagamos ese contraste, porque ese caso era especialmente, sí que me parece muy grave, porque era un caso no fortuito y una desgracia. O sea, lo de Julen es un caso muy desgraciado, pero es un caso fortuito, es decir, es un accidente. En el caso de las niñas de Alcácer no era un accidente, era la violación, asesinato de 3 niñas, algo gravísimo y que además tenía una serie de componentes que incluso hoy por hoy quedan todavía puntos oscuros, ¿no? Entonces, a mí me parece que prestarle atención, como se le prestó, quizá la forma y lo que más se le criticó a Nieves Herrero, no sé si recordáis que hizo un programa en directo por la noche, allí en Alcácer, todo esto, quizás ahí sea el exceso, pero fijar la diferencia entre la gravedad del asesinato, violación de 3 niñas a un niño que desgraciadamente se ha caído a un pozo y que se ha convertido, o sea, todos los días ocurren cosas desgraciadísimas también con niños. No sé, es que tenemos que preguntarnos qué serie de ingredientes, porque a mí todavía me llama la atención como investigador social, para que haya suscitado tantísimo algo se ha escrito y yo creo que algo se ha escrito y yo creo que tiene razón. Por un lado es que es un niño muy pequeño, con lo cual la emotividad y el ponernos en el lugar de los padres y también cómo se ha tratado en algunos medios ha hecho que tengamos mayor atención y que se pueda tener mayor atención. Y luego, por otro lado, que quizá ha sido, esa parte también es interesante, ha sido todo lo que se ha movilizado en cuanto a esa cooperación humana. Bueno, pues eso también nos llama, ¿no? El ver cómo podemos cooperar, cómo podemos ayudarnos a la hora de pues solventar un problema. Sin duda esa es la parte más positiva del caso. Y por último, la incertidumbre. Sí, pero esa solidaridad humana, los medios de comunicación han ejercido de una muy relevante plataforma para hacer llegar a la sociedad. No todo el mundo está escuchando la radio, ni con la televisión puesta, ni leyendo periódicos, ni permanentemente en el iPad con información digital. A veces hay que bombardear un poquito ese exceso, entre comillas, de información sobre algún suceso. También tiene su lado positivo, es que llega a más, se multiplica más. Ahí tenemos la parte positiva. Lo único que voy a la negativa, que es también lo que sacamos en este programa casi todo, por eso además se ha redactado un crimen. La parte negativa, por ejemplo, la Guardia Civil, en el caso de Diana Quer,
pues pegó un tirón de orejas a los medios. Todo eso pues estuvo muy aplaudido. A algunos medios lo reconocieron. Yo escuché la hora medios, y casi media de la rueda de prensa interesantísima de explicación. A algunos medios. Y luego también hemos hablado, medios, no todos los medios. Hemos hablado en ese caso y en otros, esas ruedas de prensa de los cuerpos policiales, pues que están tirando de las orejas a algunos medios, a algunos periodistas, porque han dado información que puede dar al traste incluso con alguna investigación por tratar de adelantarse, pero también debemos tirarles a ellos de las orejas porque yo creo que se dan una serie de detalles que son excesivos y que pueden aumentar la revictimización, en este caso de la familia, y dan una serie, sobre todo por eso, porque dan una serie de detalles que no tiene por qué conocerlo nadie. Y lo hemos debatido también. Es que por eso, muchas veces, programa, cuando se habla precisamente, y además es una materia muy interesante del periodismo judicial también, pues en teoría la diferencia entre el periodismo judicial y el periodismo de sucesos es que el periodismo judicial no tiene fuentes, es decir, los jueces no salen dando ruedas de prensa explicando las cosas. Sin embargo, los cuerpos y fuerzas de seguridad a veces dan una información, como tú señalas, que luego la culpa se le echa al periodista. Pero cuando se ha filtrado en la investigación detalles que están bajo secreto de sumario, alguien los ha filtrado. O sea, y la culpa no la tiene el periodista. Sí, el que periodista no es hace su trabajo y si no fuera por eso, el caso Watergate o muchos otros no se hubieran conocido. Entonces, el periodista hace bien su trabajo si consigue información pues que se quiere ocultar. Pero creo que ahora mismo también esa presión tan grande sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad, yo creo que a veces también les hace cometer error. A ver, tú lo sabes mejor que nadie, que en fin, un policía o un guardia civil, ahora mismo hay portavoces que sí están formados, incluso algunos vienen del mundo del periodismo. Sí, sí. Entonces, creo que a veces se presiona demasiado también sobre, en el caso de Totalán, pues el oficial que estaba al cargo de la investigación, o el caso de Laura Luelmo, o sea, los oficiales que estaban totalmente desbordados, ¿no?, ante la presión mediática. ¿Qué formación también tiene o qué acompañamiento el Ministerio de Interior en fin, altas instancias deberían también proteger un poco a esos policías que son simples en el mejor sentido, son buenos investigadores, buenos policías, buenos guardias civiles, pero que están recibiendo una presión brutal. Esa es parte de las quejas, casi sin filtro, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo una buena investigación. Y si os parece, ya para ir terminando, habéis elaborado a través de un blog en el que participáis con el diario La Razón, varios profesores de periodismo de la UDIMA, lo último que habéis hecho, una de las últimas entradas que tenéis en este blog, es un decálogo para el tratamiento de catástrofes, el tratamiento de esta información. Si queréis, nos podéis hacer un breve resumen. Y es curioso porque fue con lo que le llaman ahora, sí, me parece un poco cursi, ¿no?, tormenta de ideas, brainstorming en inglés, ¿no? O sea, un intercambio de opiniones con un café de por medio muy español, ¿no? Donde hubo no solamente intercambio de opiniones, sino intercambio de discusión. No hay un acuerdo unánime y tácito sobre algunos puntos. En general, sí hay un acuerdo sobre los 10 puntos, pero quizá algunos discrepamos de alguno en particular, ¿no? Y es muy interesante, quizá podríamos leer los titulares. Es el sentido común también el que nos lleva a los periodistas, creo que es fácilmente suscribible por el periodismo en su conjunto, pero en general por la sociedad. Que quizá es bueno recordar. Sí, no, y además esto es un ejercicio desde la humildad de un café de 4 profesores de periodismo. Que este programa se fraguó en un café también. También. O sea, la cafetería de esta universidad. La cafeína tiene... Los otros profesores son Joaquín Dambila, Yolanda Verdasco y Álvaro de Diego. Entonces, la cuestión está en que es verdad que algunos puntos han suscitado interés, pero lo más interesante, y yo creo que una sociedad democrática y madura, yo creo mucho en la autorregulación, más que en la imposición legislativa por parte porque eso al final da pie a leyes que amordazan o leyes que restringen el derecho a la información. O sea, nosotros hemos querido desde la humildad proponer una serie de ideas. En criminología también sabemos que el control social informal es el que mejor funciona, no el formal. Y eso tiene que ver. Pues nosotros hemos querido proponer este ejercicio un poco de autorregulación. Si te parece, vamos leyendo un punto cada uno. Me parece muy bien. El primer punto es que las tragedias nunca deben mezclarse con el entretenimiento. Sí o sí, ahí no había debate, había consenso absoluto. Segundo, debe velarse por una clara distinción entre información y opinión. Y esto es algo que también ocurre en esas tertulias interminables, donde se mezclan, los periodistas también se convierten en opinadores, ¿no?
Tercer punto, evitar especulaciones y el uso del condicional. El uso del condicional a mí me pareció muy interesante porque es aquello de, bueno, ¿y si acaso el niño hubiera...? Claro, esto llena muchos minutos de tertulia, de infografías, ¿y si el niño no hubiera ido ese día a ese sitio? Todo esto lo debatís, bueno, pues estaría vivo, evidentemente. Sobre todo como telón de fondo con el caso de Julen, ¿verdad? Es evidentemente... Fue a raíz de... Sí. Es muy humano lo de, ¿y si no hubiera pasado esto, no? Pero la verdad es que los periodistas muchas veces especulan, incluso con infografías y con todo tipo. Y bueno, y si se hubiera metido el túnel por aquí y por allá, entonces no aporta nada. El cuarto punto, me parece a mí bastante importante, sobre todo en el caso de las televisiones, ¿no? Limitar al máximo las imágenes y audios que atenten contra la intimidad de las víctimas. Hubo un audio, me parece que es hablando el padre o sí, no sé quién era, que se captó y se difundió, ¿no? Pero quizá algunos audios y vídeos, pues nos los podríamos ahorrar, ¿no? De alguna manera. Aunque sean muy emotivos. Aunque sean muy emotivos. El quinto sería la dosificación de la información. Bueno, yo aquí discrepaba un poco. La dosificación significaba cómo lo establecemos, que damos cada 4 horas un boletín de 5 minutos informando sobre el caso Julen. Quiero decir, yo no he visto, ahí un poco ligo con aquello que decía, que me manifiesto muy optimista con respecto al tratamiento de este caso en particular, en esta ocasión, por parte de los medios de comunicación españoles, es que yo no he encontrado un gran hermano, una cámara fija durante 24 horas donde el ciudadano podía estar pendiente y disfrutando morbosamente de todos los acontecimientos. Querido Benda. Puede que sí, pero minoritarias y pocas, no en general. Yo creo que en general he visto un buen tratamiento por parte de los medios generalistas en ese aspecto, ¿no? Bien, sexto. Valorar sin informar de un hecho pudiera perjudicar aún más a la potencial o potenciales víctimas y a la investigación de las autoridades competentes, lo hemos visto. O sea, respetar a los profesionales que están haciendo la investigación y tener ese ejercicio también de autocontrol y de responsabilidad, decir, oye, esta información que voy a dar puede perjudicar a las víctimas, puede perjudicar a la investigación, voy a hacer más daño. Eso es complicado porque hacéis que el periodista se ponga en la piel de un investigador. Es decir, esta información puede perjudicar. Yo creo que eso lo veo muy complicado. Pero el sentido común dice, oye, si yo voy a dar una información que va a poner en peligro la investigación, yo creo que bajo mi punto de vista, el sentido común te dice cuándo puedes hacer daño sacando continuamente un caso y sacando la cara de las víctimas y metiendo el micrófono a una madre que acaba de perder un hijo, sí, metiendo el micrófono a un padre o sea, yo creo que eso no aporta. Se refiere precisamente me refiero sobre todo a eso. Que bajo tanta conmoción, cuando se encuentra el micrófono, ni siquiera es capaz de analizar, bueno, ¿qué me está pasando en este momento? Ese señor que me está preguntando. Eso liga con el número 7, que dice no abusar de las opiniones emocionales y poco nada acreditadas. Preguntarle a la abuela de Julen, como algunos periodistas le preguntaban, ¿usted qué piensa? ¿Sigue vivo? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué va a contestar? ¿Qué puede contestar una abuela? Por ejemplo, hasta culpaba a Dios de que cuántas desgracias nos han caído, ¿no? Ya hemos perdido un niño, ahora segundo, seguramente. ¿Qué podemos estar insistiendo? O con un vecino que pasaba por allí. Sí, yo le conocía, era un niño buenísimo, tal. Bien, puede que preguntarle una vez es difícil que un periodista, si no tiene además otros, digamos, productos que vender, entre comillas, de los que informar, pues es razonable que el periodista busque ese tipo de testimonios. Pero no abusar sería el punto en el que estamos. No estar preguntando todos los días a la abuela, ni intentar buscar a todos los vecinos que ni nos a digan, la vecina que estaba por allí. Que nos van a decir cosas muy obvias y muy elementales. Una manifestación de solidaridad. Estamos con la familia y tal, muy bien, pero el primer día, el segundo, pero no todos los días, quizá eso es un abuso, ¿no? El octavo y acabamos. Hacer una adecuada selección de expertos que den luz a las incógnitas de un Claro, preguntábamos a algún vecino, los periodistas, algún vecino normal y corriente, oiga, ¿usted cree que se le podrá encontrar con vida porque ¿qué túnel le parece? ¿El horizontal de la derecha o el de la izquierda? Bueno, a un ingeniero de minas a lo mejor es adecuado preguntarle porque tendrá más datos, pero al vecino del pueblo, pues a lo mejor es complicado. Le ponemos en un compromiso, además, también por otra parte, ¿no? ¿Qué va a decir él, no? Pues yo creo que la mejor solución, pues yo qué sé, pues... Y en este sentido hemos añadido también una pequeña coletilla llamando también a que exista también una mayor implicación también por parte de las universidades, por ejemplo. Sí. No de implicación por parte de las universidades, porque yo creo que las universidades estamos abiertas y todas las... sino que se cuente más. Es decir, que se cuente más con expertos del conocimiento acreditados, ¿sí? Que no con el vecino que pasa por allí, no con la emoción, ¿no? Sino ir a lo racional y que yo creo que las universidades estamos muy abiertos y lo que hemos hablado muchas veces, con expertos que realmente sean expertos. Exacto. De ahí no porque sea más, porque comunique mejor, va a ser más experto. Y en este punto yo valoraría, un paréntesis, valoraría muy mucho la capacidad de comunicación, brillante como ninguna,
un ejemplo, un paradigma, yo creo, en adelante del portavoz, del ingeniero jefe de la operación que ejerció como portavoz, donde en su doble calidad de informante de las operaciones, de cómo funcionaban, además en su doble calidad de experto ingeniero que sabía de lo que hablaba, dentro de lo poco que se podía saber de una operación tan difícil en la que iban a ciegas, porque era tan difícil saber realmente cuál era la solución técnica más adecuada, ¿no? De hecho, probaron 2 o 3. El punto número 9 sería que hay que resaltar las manifestaciones de solidaridad colectiva. Creo que deberíamos añadir eso, algún punto positivo, ¿no? Que no toda la información sea negativa, sino que se trate de sacar lo positivo. Encontrar siempre, pues, en el caso Julen, insisto que es el caso que más nos está ocupando hoy, pues fíjate, la solidaridad de esos mineros asturianos, la solidaridad de todo un país que estaba pendiente de cómo ayudar, ¿no? Y el punto número 10 es el de la no viralización de las tonterías, de las fake news, de todo lo que pueda resultar ruido en operaciones de este tipo. Ahí es donde sí que existe una corresponsabilidad por parte de la sociedad. En el momento en el que tú, whatsappeas, retuiteas, mueves en Instagram algo que tu sentido común debe indicarte que no es cierto, ahí que no es bueno y que afecta a la imagen de la familia o le puede afectar notablemente. Y hemos visto en este caso y en otros como por WhatsApp a todos nos ha llegado determinados lo que hablábamos teorías de la evolución, y especulaciones. La evolución de los medios, pero ahí yo creo que se está haciendo una labor por parte de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en la que en sus Twitter, por ejemplo, enseguida salen diciendo, y es una función, yo creo, fundamental de los medios y del periodismo el que luchen contra esa mala información. Repito, la fuente y el origen ya no es tanto el problema, sino el que yo como ciudadano viralice. Pero para eso también están los medios, para que si yo me ha llegado esto vía WhatsApp, pues me voy a un medio y precisamente ahí veo la contrastación. Y claro, eso sí me lo puedo creer. ¿Os dais cuenta que la evolución siempre es positiva? Porque cuando las redes sociales estallan hace 5 o 10 años, en los medios de comunicación muchos cayeron en las trampas, ¿no? Y llegaron a publicar, el propio diario El País llegó a publicar una fotografía que se había difundido en redes sociales de un señor que no había fallecido, que era otro señor, ¿no? Pero eso ya no ocurre hoy. Vamos evolucionando en positivo, hacia lo bueno, ¿verdad? Con ese mensaje me gustaría quedar. Sí, el mensaje que lanzamos... Bueno, yo la idea de este programa en principio era para poneros a escurrir a la profesión periodística, pero al final habéis conseguido que tengamos una visión positiva. No sé. Hemos salido mirar que de cara a los futuros profesionales, en mi asignatura de periodismo judicial, se llama así, periodismo judicial, enfocada inicialmente, así fue el primer curso que yo hice, era periodismo de tribunales, propiamente dicho, conocimiento de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, los tribunales europeos, los procedimientos, ¿verdad? Los reenfoqué con el tiempo porque consideré que era importante que el periodista, y en provincias eso funciona muy mucho, el periodista de sucesos suele ser el que normalmente después cubre en la audiencia provincial, en el juzgado local, el que cubre la información que ha seguido. Bueno, pues está enfocada esa asignatura en la UDIMA con periodismo de sucesos, el manual es el del periodismo de sucesos, y un tercio de la asignatura referido al periodismo de tribunales para conocer el procedimiento, los procesos, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que conocíamos o conocemos mejor como periodismo de tribunales. Pero creo, repito, que es muy importante que ese periodista sea muy conocedor de cuáles son los primeros pasos desde que se produce un suceso hasta que llega al momento de ser juzgado. Y ahí es donde entra la criminología, en la que los periodistas, pues yo creo que es interesante que tengan nociones de criminología. En efecto, eso es. De hecho, unas vías de acceso que existía a la antigua licenciatura de criminología era con el primer ciclo con periodismo. Bueno, pues si os parece, si no tenéis nada más que decir como alegato final, pues nos vamos a despedir. Esperamos que haya sido de interés. Nos podemos ver en las redes sociales a través de los Twitter del profesor Víctor Núñez o del mío, o en Facebook en la página que tenemos de Se ha redactado un crimen. Nos emplazamos para el siguiente programa.